Nos paramos en aquel principio que menciona la escritura, donde el profeta dice: veo una nube del tamaño de una palma de una mano. Y de ahí nos fuimos y estuvimos desarrollando todo el concepto. Yo no sé si se grabó, sí, ok. Entonces ustedes pueden, todos los que están hoy, que no estuvieron ayer, luego pueden escuchar esa primera parte. Pero la Biblia dice algo, continuando con el concepto de la gloria. La Biblia dice de que todos nosotros, dice, por causa del pecado, fuimos destituidos. Diga conmigo, fuimos destituidos. Dice, por cuanto todos pecaron, dice, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y no entendemos, como ayer tratábamos de explicar, el sentido más práctico o más sencillo del mensaje de ayer era desmistificar el concepto que tenemos de la gloria. Porque solemos ser muy místicos con respecto a la gloria y creemos que la gloria tiene que ver más bien con algo que se siente, con algo sensacionalista, ¿sí? Más que con una realidad. Entonces cuesta muchísimo practicarlo, cuesta muchísimo encontrarse con eso, cuesta muchísimo traerlo a nuestro corazón, cuesta muchísimo aplicarlo cuando no entendemos el concepto desde la practicidad. Diga conmigo, su gloria. Entonces necesitamos entender prácticamente de qué se trata, porque la Biblia dice que en algún momento nosotros fuimos destituidos de ello. No dice la Biblia que la perdimos. Dice que, escuche esto, que nosotros fuimos destituidos. Quiere decir que la gloria no es algo, sino que quiere decir que la gloria es una dimensión en la que nosotros estábamos inmersos. Y de alguna manera nos quitaron de ahí por algo que haya ocurrido en la vida de nosotros. Entonces, para poder entender qué fue lo que ocurrió, necesito entender de dónde nos quitaron o nos sacaron. El libro de Judas nos da a entender algunos pantallazos y vamos a analizarlo y lo vamos a tomar. En el capítulo 1, en el verso 6, acompáñeme para que lo podamos leer juntos. ¿Está feliz en esta mañana? ¿Está listo para que volvamos a la gloria? ¿Está listo para que diga conmigo la gloria? Si nosotros le prestamos atención, siempre hemos tenido el concepto de que la gloria viene a nosotros. Pero de alguna manera lo que está tratando de mostrarnos la Escritura es de que nosotros tenemos que ir a su gloria. Dígalo conmigo, su gloria, ¿sí? Entonces, nosotros a veces esa expresión, fíjese cómo es nuestro cerebro, esa expresión de nosotros ir a su gloria, lo relacionamos con la muerte. Y si lo hablamos al revés, con respecto a que la gloria venga a nosotros, lo relacionamos con una especie de avivamiento o bienestar. Fíjese cómo nuestro cerebro, pero en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Así que vamos a decírselo, por favor, al vecino, para que su cerebro se vaya preparando. Dígale que el Señor te tenga en su gloria. ¿Sí o no? No. No quiere que el Señor lo tenga usted en su gloria. Porque o usted cree que Él lo tenga usted en su gloria, quiere decir que se lo va a llevar de la tierra. ¿Vio cómo es nuestro cerebro? O sea, nosotros lo relacionamos con la muerte y no lo relacionamos con el bienestar. No sé de dónde hemos sacado nosotros esa expresión, que el hecho de que el Señor lo tenga usted en la gloria, su cerebro lo relaciona con que usted se tenga que ir del planeta al tercer cielo. Pero la gloria usted la puede vivir acá y la gloria es una dimensión. Usted prefiere, escuche esto, usted prefiere vivir a golpes de gloria de domingo en domingo, o usted quiere vivir en la gloria 24/7. Entonces es importante que comencemos a trabajar fuertemente con nosotros. Mire lo que dice entonces: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Seguimos en el 6, Pero escuche esto. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria. Cuando vamos a la practicidad de qué es esa gloria,
comenzamos a hilar fino y comenzamos a encontrarnos con versos como capítulo 1, verso 6 del libro de Judas, donde entiendo que el hecho de haber perdido una gloria tiene que ver con haber perdido, diga conmigo, nuestra casa. Dígalo conmigo, nuestra casa. Por supuesto que ahí no se refiere solamente a los ángeles caídos, sino que ahí se refiere a todos los que perdieron su casa. Y no solo lo perdieron ellos, tenemos que usar el sentido común. Nosotros también perdimos nuestro hábitat original. Por supuesto que no vamos a correr la misma suerte que ellos, porque la Biblia dice que ellos están en prisiones eternas. La única diferencia entre ellos y nosotros es que usted está en una prisión momentánea. ¿Está conmigo? Con posibilidad de irse a fase de confianza, con posibilidad de volver a donde pertenece. Ellos no, pero que estamos en una prisión de oscuridad, estamos en una prisión de oscuridad. Diga conmigo, oscuridad. O sea, una ausencia de luz, una ausencia de revelación, una ausencia de claridad, que es lo que de alguna forma nos sofoca. Pero el resto es más o menos el mismo panorama o la misma suerte. Nosotros de alguna manera también debemos haber abandonado nuestra propia ¿qué? Morada. Diga conmigo, morada. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Me gustaría ver otras versiones. A ver si podemos ver pongamos compare. ¿Sí? Comparar. Ahí está. Comparar para que nos dé todas las diferentes versiones. Vamos un poquito más adelante para que los podamos ver en español. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que dice. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Dos cosas, la posición y la casa. Diga conmigo, la posición y la casa. Mire lo que dice la Castellán, por favor. Y a los ángeles que no supieron conservar su alto rango, sino que abandonaron su propia morada. Vamos un poco más abajo para ver cuáles son las versiones que dicen casa. Sí, o hogar, dicen algunas otras. Su propia morada, dice esta también. Vamos más abajo. Vamos un poquito más abajo. Su propia morada, dice esa. Su propia morada. Dele más abajo. Ok. Sino que su morada, abandonaron su morada. Vamos un poco más. Para que lo dele un poco más morada. Dice, dejaron, dice, su habitación. Vamos un poquito más abajo, a ver si tenemos otra versión. Ahí está, mire lo que dice. Y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que abandonaron su propio hogar. Siempre hemos pensado que ellos dejaron su cuerpo, es lo que nos hicieron creer, que ellos dejaron su cuerpo por una cuestión de desobediencia, sino que lo que dejaron en realidad fue la casa a la que pertenecían. Diga conmigo, la casa. Por eso es que cuando venimos a la tierra, Dios nos asigna básicamente 3 casas para que nos hagamos responsables de la misma. Y la Biblia dice algo importante y que tenemos que revisar la traducción, porque dice que cualquiera que destruya su casa, Dios lo va a destruir a él. Y sabemos de que tenemos ¿cuántas casas? 3. Por eso es tan importante entender la responsabilidad que tenemos, porque nos van a juzgar de acorde a cómo nosotros tratamos nuestra casa. Porque de alguna manera la casa, el hogar, diga conmigo, es parte de la gloria. Por eso el apóstol Pablo, cuando mira a la iglesia, cuando ve a su gente, él dice que para muchos él no es un apóstol, porque muchos cuestionaban el apostolado de Pablo. Pero él le dice, ustedes son mi gloria. Diga conmigo, la gloria. Y la gloria, sabemos nosotros que no es en sí misma la iglesia, sino que la gloria es el concepto de familia, el hogar. Dígalo conmigo, el hogar. Es muy importante entender entonces qué es la gloria. Quiere decir, anoche yo decía y después pida el mensaje, cómprelo para que lo va a comprar el mensaje de anoche. ¿Sí? Pero yo creo que no tendría que ser gratis. Yo creo que usted tendría que decir, quiero pagarlo o quiero dar una ofrenda por el mismo, ¿no? Porque a veces nos hemos acostumbrado a que nos den los padres, por supuesto que en su amor y su pasión para que usted crezca lo más rápido posible, se lo tratan de facilitar. Pero mi experiencia me dice que mientras más nos facilitan las cosas en la vida, más ingratos somos. Ponga un hijo, por favor,
y que le cueste todo y ponga a otro, que las cosas le sean realmente difícil, y va a ver usted los niveles de gratitud que desarrollamos. ¿Quiénes desarrollan mayores niveles de gratitud, de efectividad, de desarrollo en la vida? A los que más les ha costado. Es importante entenderlo desde ahí. Ahora, escuche esto. Entonces, pida luego el mensaje para que usted lo escuche, pero va a ver que el concepto tiene que ver con que de alguna manera la gloria nosotros la hemos rechazado inconscientemente. En vez de caminar hacia ella, hemos caminado en contra de la misma. Diga conmigo su gloria. Y la gloria es una dimensión que donde de alguna manera se comprende todo, se entiende todo. Y creo que no hay una cosa más extraordinaria en la vida que saber a dónde voy, saber para qué he nacido y saber cuál es mi propósito en esta existencia. Pero eso viene de la mano de ¿qué? Diga conmigo la gloria. Esa gloria que es práctica, está conmigo, no es una cuestión mística, no viene porque yo la invoque, ¿sí? Diga conmigo, no se invoca. De hecho, voy a decirle algo. Cuando analizamos la Biblia nos damos cuenta que a Dios ya bajo la gracia en ningún caso se lo invoca. Que son cosas, ¿no?, que nosotros arrastramos en nuestra mente. Señor, esto, lo otro, trae tu presencia, trae tu gloria, pero en realidad es una invocación. Y las invocaciones no funcionan porque Él está dentro de nosotros. Lo que tengo que hacer es dejarlo que aparezca, que se manifieste, es dejarlo fluir de adentro mío. No pierda el tiempo con esas invocaciones. Si usted lo mira a Jesús, nunca invocó al Padre. Solo lo dejó que se manifestara. A los sanos que fueran sanos, a los muertos que se levantaran, a los necesitados que recibieran, daba órdenes, no invocaba. ¿Está conmigo? Diga conmigo su gloria. Entonces, en los próximos minutos vamos a reformatear el cerebro. ¿Está dispuesto? O vamos a hacer algo que es muy común en la tecnología, con la mayor tecnología que conoce nuestro planeta, que es nuestro cerebro. Lo vamos a actualizar. ¿Está listo para que lo actualicemos? Lo único que necesitamos para poderlo actualizar es tiempo. O sea, necesitamos disposición para actualizarlo. Necesitamos que usted disponga su vida para que lo podamos actualizar y lo podamos meter en las dimensiones de un nuevo pensamiento. Lo que la Biblia llama la renovación del espíritu de nuestra mente. ¿Cuántos queremos o tenemos necesidad de esa gloria? Venga conmigo que quiero mostrarle algo, porque quiero ayudarlo en esta mañana a que podamos conservar el hogar, la casa. Dígalo conmigo, la casa. Que más bien caminemos hacia la casa, que más bien aportemos para construir la casa. Y va a ver que nuestra trayectoria en el Evangelio no es ni más ni menos que el paso por una casa, donde nosotros vamos acumulando esos niveles de gloria. Anoche también mencioné que las glorias son 12. Y mencioné, o no recuerdo si lo mencioné, pero la Biblia dice que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, que las glorias se van acumulando en la vida de nosotros hasta alcanzar el punto culminante donde usted es un ser que glorioso o glorificado. Y la Biblia dice que Él viene a buscar a una iglesia gloriosa. ¿Está listo para que caminemos hacia ello? Mire, venga conmigo, acompáñeme por un momento para que entendamos algunos conceptos. Si nosotros perdimos la casa porque fuimos destituidos de la misma, ¿cuántos recordamos de que fuimos destituidos de aquella dimensión? Cuando nos hicieron nacer en el planeta, nos hicieron un borrado de memoria o nos reiniciaron y nos borraron la memoria espiritual. Tenemos una memoria natural, ¿sí? O intelectual. Tenemos una memoria emocional. ¿Cuántos tienen memoria emocional? ¿Qué es la memoria emocional? ¿De qué tipo? Todo eso. Todos los recuerdos que están conectados, ¿sí? O entrelazados con las emociones. Ahí está alojado todo eso. Mucha gente viene al Evangelio con un bagaje de traumas que tienen que ver con esos recuerdos. Y a veces algunos los queremos resetear. Por ejemplo, si usted conoce a una mujer y se enamora de ella, usted quiere que ella se resetee, ¿o no? ¿Sí o no?
¿O a usted le gustaría que ella escuche de repente un tema y se quede en silencio pensando, viajando al pasado por un momento, a algún acontecimiento puntual, o cuando pasa por un lugar y ve determinado lugar, o ve la playa, o ve o huele un perfume? ¿Le gustaría a usted que su esposa viajara al pasado y se activaran recuerdos de cuando no estaba con usted? Entonces usted quisiera que ella se pudiera, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué le provocaría eso a usted? ¿Qué le provocaría eso a usted si ella o él no se resetea? No, problemas no. Le provocaría otra cosa, una emoción, es una emoción negativa. Celo. Celo le provocaría celo, ¿o no? Entonces piense por un momento que el plan eterno de Dios tiene que ver con resetearnos esa memoria. Hay algo que tiene que ser borrado. Recuerde que Él, una de las cosas que hace, a pesar de que Él no debería hacerlo, porque Él es justo e inmaculado, pero la Biblia dice que Él tomó nuestros errores, los lanzó al mar y no hizo más que, o rebeliones, y hizo que olvidarlos. Entonces, lo mínimo que nos puede pedir, que es parte de esa dimensión o nivel de amor, es que usted y yo nos reseteemos mientras vivimos. Porque si no me logro resetear, usted y yo no vamos a dar la estatura para ser su amante. ¿Está conmigo? Imagínese que a usted como iglesia, a pesar de que somos hombres o mujeres, imagínese que, le voy a hablar como en términos femeninos, todas nosotras, ¿sí? Como iglesia, nos desecharan por una memoria reincidente. ¿Se imagina usted? Que nos desecharan porque no podemos olvidar a todos nuestros viejos, ¿qué? Amores. Mírelo por favor al vecino y háblele en femenino porque le está hablando a la iglesia, y dígale: reseteate para que te amen. Por favor. Amén. Ok. Todo eso que nosotros vemos, todo eso que nosotros vemos, el modelo biológico que Dios nos dejó en la tierra, es sencillamente un modelo tomado de lo que no se veía para que nosotros tengamos lecciones de a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro, que tiene que ver con una relación con el Padre. Entonces es muy importante que aprendamos a manejar esa área, entre ellas de que nos reseteemos. Ahora, hay cosas que tenemos que olvidar y hay cosas que tenemos que, ¿qué? Que recordar. Por eso Jesús dijo: cada vez que hagan esto, hagan memoria de mí. Tenemos una memoria ancestral que tiene que aparecer. La única manera de borrar o de hacer ese borrado y limpieza de la memoria emocional es que despertemos la memoria ancestral. O sea, tenemos que dejar de andar recordando boberías y empezar a recordar cosas importantes que tienen que ver con nuestro propósito, nuestra existencia, el lugar a donde vamos, a donde pertenecemos. Pero normalmente nuestra mente está ocupada, o la memoria está ocupada ¿con qué? Sí, pero son recuerdos ¿de qué tipo? Negativas. De hecho, las cosas traumáticas que marcan la gente, las cosas que tiende a memorizar constantemente, no son las buenas, sino ¿cuáles? Las malas. Ahí es donde se detienen las personas, ahí es donde no pueden avanzar, no se pueden desarrollar. Y pero lo que me hicieron, pero lo que me dijeron, o cómo me miraron, o cómo me trataron. Esa hipersensibilidad que desarrollamos y que se queda alojado en un ámbito de nuestras emociones. ¿Está listo para que nos reseteemos? Ok, para habitar en casa vamos a tener que resetearnos sí o sí. Venga conmigo, vamos a mencionar algo rápido. San Juan capítulo 1, verso 28, voy a mencionar las casas que tenemos que recuperar. En realidad no son muchas, ¿sí? Sino que en realidad le voy a dar el enfoque de lo que tiene que tener la casa. En el caso, no, escuche esto, como requisito para que yo habite, sino en el caso de cómo yo tengo que procurar ambientar en mi casa. No es que yo voy a llegar y me tienen que esperar con estas condiciones, no, sino que yo tengo que llegar y tratar mi casa como quiero que mi casa me trate. Acuérdese que el amor es recíproco.
Y por naturaleza nosotros somos al revés. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que somos demandantes. Nosotros exigimos amor, exigimos atención. Nosotros somos idólatras por naturaleza. ¿Por qué? Porque manipulamos y queremos llevar a la gente a que nos idolatre. E incluso cuando se trata de la pareja, se trata de la familia o se trata de la amistad. Queremos en la vida de alguien siempre ser ¿quién? El primero. ¿Sí o no? ¿Nunca le dijo eso a su esposa o su esposo? Quiero ser el más importante de tu vida. ¿Nunca dijo nunca escuchó una cosa esa? Hay que decirle la verdad, no puede ser eso. No fuimos diseñados para tener a uno como el más importante. Fuimos diseñados para tenerlo al creador, una relación vertical y luego una relación de amor horizontal con todos los seres humanos. Pero cuando usted pone a una persona como el más importante de su vida, usted está creando una dependencia. Y todas las dependencias naturales son malas. ¿Por qué? Porque va a terminar usted coartando su libertad. La gente que ha puesto a un ser humano como primero en su vida siempre terminará como cajoneando el destino, el propósito, las habilidades y las capacidades de su vida. ¿Por qué? Porque no las puedo desarrollar. Primero he puesto a otra persona y de alguna manera esa persona es la que termina siendo el volante de conducción de mi propia vida. ¿Está listo para que recuperemos casa? Diga conmigo casa. San Juan capítulo 1, verso 28. Déjenme mencionar algo acá rápido y vamos a mencionar cómo está escondido esto en los evangelios. Ya que cuando vino Jesús a la tierra, usted lo va a ver que transitó diferentes casas. La mayoría de la gente no lo comprende porque están de alguna manera codificadas y están mencionadas en arameo. Por eso es que no se entiende verdaderamente qué es o a dónde estaba Jesús. Pero la primer casa o el primer lugar con nombre de casa que visitó Jesús se llamaba Betabara. Recuerde que en hebreo la palabra Bet es casa. Dígalo conmigo, Bet. Bet es casa. Entonces es casa de. Jesús transitó determinadas casas cuando estuvo en la tierra. Usted recordará que transitó Betabara, ¿sí? Que es una determinada casa. Transitó otra que se llamaba Betlehem, ¿se acuerda? O Belén, casa del pan. Transitó por otra que se llamaba Betsaida. Diga conmigo, Betesda. Eran casas que él transitó, entre ellos también Betania y Betfagé. Diga conmigo, casas. Son casas que él transitó y de alguna manera nos van a dejar una enseñanza de todo lo que yo tengo que desarrollar en mi casa. No se trata de que yo asista a una casa. No se trata de que yo diga, yo formo parte de esta casa. No se trata de que yo verbalice todos los días, esta es mi casa. Se trata de que si yo tengo una casa pueda aportar a mi vida todo lo que voy a mencionar ahora. Porque si no, por más que yo diga que tengo casa, es como si no la tuviera. Entonces va a aprovechar esa gloria que Dios nos está devolviendo, el tránsito, la posibilidad de habitar en una casa. Yo lo noto muy serio a usted. Mírelo por favor al vecino y dígale, vamos a recuperar la gloria. Por favor. ¿Lo pone feliz eso? ¿Lo pone feliz eso o no? Ok, ahora, venga conmigo, vamos a ver algo. San Juan capítulo 1, verso 28. Vamos a entender la primer casa. Quiero que comprenda que esto debería ser una especie de progresión natural, de aprendizaje. Esta es la escuela. La escuela de Dios no se da en una organización ajena. La escuela de Dios, escuche, que es lo que llamamos la escuela del Espíritu Santo, se lleva adelante en un ambiente de casa. Por eso es tan importante la casa. Si no tengo casa, Dios no me puede formar. ¿Me sigue? Necesito experimentar la casa, pero para que la casa sea mi casa, lo primero que tengo que hacer es pensar como tal, es sentirla como tal. ¿Está conmigo? Es sacrificarme como tal. Por eso dice la Escritura cosas como, por ejemplo, el que no provee para los de su, es peor que ¿qué? Que un incrédulo.
O sea, estoy en una casa hace décadas, pero no proveí nunca para la misma. Es igual que un incrédulo, o sea, es igual que uno que nunca habitó casa. Diga conmigo mi casa. Entonces lo que hace que tu casa sea tu casa y que la casa sea eficaz en tu desarrollo es, entre otras cosas, que yo para la misma pueda ser un proveedor. A ver, póngame cara de proveedor, por favor. Qué importante que es eso. Durante años, anoche me gustó lo que dijo Efrén cuando recogíamos la ofrenda. Me gustó porque no hay un paralelismo entre la familia como debería haber y la casa. Durante muchos años y en muchos lugares, y gracias a Dios que acá no, teníamos que cantarle a la gente una canción, un ruego e incluso una liberación para que la gente pueda cumplir con los roles que les corresponden. Imagínese, y él mencionó algo muy importante, imagínese que usted a su esposo, se imagina que usted a su esposo le tuviera que hacer una procesión para que él le dé o le cumpla con la provisión material del hogar. Se da una contradicción. Pero ¿por qué en nuestro ambiente la gente trata de sacarle el hombro a la responsabilidad? ¿Por qué la gente casi hay que meterla en una obligatoriedad de la situación cuando deberían hacer exclusivamente cómo? Por amor, de manera voluntaria. Por supuesto que el voluntariado es una respuesta al amor, donde no hay ningún tipo de presión, no hay ningún tipo de coacción. Entonces los evangélicos, al no ver una respuesta, el liderazgo, al no encontrar la llave, la manera, entonces entramos en las dimensiones de la presión. Y ahí sí la gente va y da, cuando los engañan, los mienten, les manipulan, ¿sí o no? Los asustan y ellos salen corriendo con el dinero al altar. Entonces uno dice, ok, ¿cómo tenemos que ser entonces con la gente? Porque si les doy amor y les digo, denle la libertad al amor, y al voluntariado no lo hacen, pero si los manipulamos, los maltratamos, los subimos y los bajamos, los amenazamos, salen corriendo. Y hay individuos que son así. Hay gente que es así. Y usted los ve que salen corriendo y voy a pactar y esto y lo otro, que si no me van a quitar esto y voy a estar en maldición. ¡Ey, momento! Si es por amor, directamente dejemos que el amor se active y valoremos lo que tenemos. Dios me está dando una oportunidad extraordinaria de recuperar la gloria y vivir en un estándar de vida. ¿No lo cree? Ok, entonces, 1:28. Estas cosas sucedieron ¿en dónde? En Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. ¿Qué fue lo que ocurrió en Betabara? El inicio del ministerio de Jesús, la aparición pública de nuestro Señor Jesucristo. Él en Betabara fue al encuentro con el Bautista al Jordán, donde él fue bautizado, ¿lo recuerda? Ahí comenzó el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, en el bautismo. En aquel lugar fue donde el Padre habló, o la nube, y dijo, he aquí mi Hijo amado. ¿Se acuerdan, no? Sí, en él tengo complacencia. O sea, vemos nosotros de que en Betabara él se graduó ¿de qué? De hijo. Diga conmigo, se graduó. Es donde obtuvo un reconocimiento en Betabara. Por supuesto que él iba a tener que demostrar luego lo que era. Y lo iba a tener que demostrar horas o días después en el desierto. De ahí fue llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado durante 40 días. Lo iba a tener que demostrar, pero él recibió un reconocimiento en aquel lugar. Él recibe en aquel lugar un equipamiento. La palabra Betabara significa casa de preparación. Diga conmigo, de preparación. Quiero que comprenda, piense por un momento si no pudiéramos pasar por Betabara. Si Jesús no hubiese pasado por Betabara, ¿qué hubiese pasado con Jesús? Dígalo conmigo, preparación. ¿Y la preparación en qué consiste? ¿O en qué consistió la preparación de Jesús? Que es lo mismo en lo que consiste la preparación de nosotros. En poder ir al desierto para poder enfrentar la tentación.
Satanás, el diablo, vino a la vida de Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Lo recuerda? Entonces, ¿cuál era la tentación? ¿Cuál era la tentación? La tentación, de hecho, es una tentación diversificada. Hay muchas microtentaciones en esa gran tentación, pero una de las más grandes, que tiene que ver con la megatentación de la humanidad constante, es de que constantemente somos tentados a tener que demostrar a los demás. Y no vivimos desde la originalidad, sino que vivimos desde la demostración superficial. Es más importante lo que mostramos por fuera que lo que sentimos verdaderamente por dentro. Y en ese problema hemos caído respecto al trato de la casa. Si usted analiza de alguna manera el centro de todo esto, se dará cuenta que tenemos un gran problema al respecto. Por eso es que podemos decir: yo soy parte de tal ministerio, podemos ir a congregarnos a determinado lugar, podemos hablar del lugar como que es mi iglesia, mi lugar, podemos hablar incluso que desde ahí me van a llevar al tercer cielo, pero es solamente una cuestión de carácter superficial, o sea, que lo estamos haciendo indirectamente por una cuestión de apariencia. Pero en realidad no está el origen en nosotros. Lo más profundo no está como una prioridad en lo profundo de nuestro corazón. ¿Está listo para que prioricemos la casa? O sea que la casa nos prepara en esa originalidad. La casa nos prepara, escuche esto, la casa nos prepara para demostrar de alguna manera que lo importante no es lo que muestro hacia afuera, sino que lo importante es cómo pienso verdaderamente y cuáles son mis motivaciones y mis intenciones más profundas. De otra manera, solamente estoy perdiendo el tiempo. Tóquelo por favor al vecino antes de que nos metamos en esto y dígale: no perdamos el tiempo, por favor. ¿Está listo para que trabajemos esa área? Y que no perdamos el tiempo en ningún caso. Gracias, papá. Gracias, Félix. No podemos perder el tiempo porque, recuerde, escuche esto, hay algo que nos está autoengañando. La Biblia dice claramente, escuche lo que dice la Biblia. ¿Se acuerda de aquel texto popularísimo que dice: Dios no puede ser burlado? ¿Sí o no? Sí. Todo lo que el hombre sembrare, eso. Ok. Antes de eso dice no os engañéis. Porque tenemos la tendencia de engañar. Pero antes de decir eso, escuche, ¿en qué dimensión tenemos la tendencia de autoengañarnos? ¿Dónde está eso? Búsquelo. Búsquelo. ¿Dónde está eso? No es una adivinanza, es una realidad. Búsquelo. Ok, ¿me escucharon, no? No es una adivinanza, busquémoslo. Vamos, búsquelo. Vamos, busque. Yo quiero que usted lo busque. Ponga en práctica ahí para que se... Gálatas. Sí. 2:6 o 6:2. 6:7, ¿no? 6:6, entonces. Venga conmigo, Gálatas 6:6. Vamos a leerlo, por favor. Quiero que analice esto conmigo. Vamos a leer el 7, 6:7 primero. 6:7, 6:7, 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser, pues todo lo que el hombre sembrare, eso. Ok. ¿En qué ámbito tenemos la tendencia de autoengañarnos? En el único que no deberíamos hacerlo jamás. Verso 6. Mire lo que dice. 6. El que es enseñado en la palabra. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significa Betabara? Entonces usted está acá para hacer ¿qué? Entonces dice, el que es enseñado, preparado, instruido, no sé, póngale el nombre que usted quiera, haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Pero ahí es donde se activa, escuche,
los genes en nuestra propia contra, que son los pensamientos, donde parece que yo dijera, no, yo ya he cumplido, yo estoy al día con Dios, con mi casa, y la enseñanza de mi casa puede ser eficaz en mí porque de alguna manera he sido alguien que ha cumplido con su casa. Pero la Biblia muestra que cuando se trata de reconocer la instrucción, de reconocer la enseñanza, de reconocer lo que la casa hace en mí, tenemos la tendencia de ¿qué? De engañarnos. ¿Y cómo es ese engaño? Es donde yo pienso, me justifico, hice todo lo que había que hacer, he colaborado, dejé una ofrenda de $4 el domingo, he cumplido. Así somos así. Pero en realidad, claro, cuando yo me autoengaño, es que Dios me dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego vienen los resultados que gritan. Y nos encontramos con evangélicos perdidos, sin rumbo, depresivos, deprimidos, poseídos y todo aquello. Y uno dice, pero ¿y por qué llegó a la condición que llegó? Pero es que no hemos valorado la casa ¿de qué? De la preparación. No hemos entendido que la casa está cumpliendo con una misión en la vida de nosotros. Es como ir a la universidad y no querer pagar el precio. Es ir a la universidad y no prestar atención. Es ir a la universidad y no comprarse los libros. Es ir a la universidad y no estudiar. Es ir a la universidad y no presentarse a los exámenes. Es ir a la universidad por ir. Diga conmigo, casa de preparación. Qué importante que es cuando yo valoro verdaderamente la preparación. Cuando yo entiendo que me están preparando, no estoy de visita, usted no está asistiendo a un lugar por asistir. Tenemos que sacarnos el concepto de la vieja idea religiosa. Yo asisto. Es una expresión absolutamente antibíblica. Yo visito, yo me congrego. Tengo que decir, es el lugar donde me están ¿qué? Preparando. ¿Para qué? Para volver a donde pertenezco, para que me vuelvan a posicionar. Perdimos por causa del pecado, fuimos destituidos ¿de dónde? De su gloria. Pero estamos entendiendo que ser destituido de la gloria es igual que es como que nos echaron de la casa. Por favor, yo tengo que nacer y ser consciente de que me desalojaron un día. Y yo tengo que encontrarme con la falencia por la cual me desalojaron para superarla mientras existo. Porque si sigo con la misma posición no puedo volver al lugar al que verdaderamente pertenecemos. Diga conmigo preparación. Entonces nos tienen que preparar para habitar en casa. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos amamos nuestra casa? Dígalo conmigo, mi casa. Venga conmigo al libro de Isaías, capítulo 58, verso 7. Para que entendamos, estamos desmistificando conceptos para que los podamos aplicar. Diga conmigo, aplicables. O sea, que podamos verdaderamente aplicarlos, porque a veces cuando no hemos entendido lo que significa, vamos a entender un poquito lo que es el ayuno. ¿Cuánto les gusta el ayuno? ¿Ayuna o no? ¿Sí o no? Ok, vamos a entender qué es el ayuno, porque necesitamos entender qué fue lo que hizo Jesús cuando fue al desierto. Ayuno no es solamente el hecho de no ingerir alimentos. Es importante entender el ayuno en el Antiguo Testamento y entender el ayuno bajo la gracia. Para ver una pincelada del ayuno y la connotación o la conexión que tiene con la casa, véalo conmigo en el libro de Isaías 58. Dice, verso 6, por favor, verso 6. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Pregunta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Sí? ¿Es ese o no? ¿De qué manera lo vamos a hacer? 7. Entonces, escuche, preste atención cómo se rompe lo que dice el 7 que hay que hacer.
Ahí está la salida, ahí está la fórmula. 7. Entonces, no es que partas tu pan con ¿quién? Con el hambriento. A los pobres errantes albergues en, y que cuando veas al desnudo y no te escondas de tu hermano. Resúmame el verso 7. ¿Qué es? Con 2 palabras. Claro, es más fácil dejar de comer exclusivamente. ¿Se entiende? Claro, porque lo que está diciendo que tiene que ocurrir en el verso 6 ocurre como consecuencia o causa de experimentar el 7. Y experimentar el 7 no tiene que ver con otra cosa que vivir bajo techo, cubrir al desnudo y partirle el pan. Eso no es otra cosa que tener ¿qué? Casa. Entonces Jesús entra en Betabara, en el desierto de Betabara, en casa, es donde se enfrentó al enemigo. Si Jesús no se hubiese enfrentado al enemigo en Betabara, hubiera perdido la batalla. Pero Él es el amo del diseño, el Señor del diseño. Él es el diseño del Padre. Entonces entendía con lujo de detalles la esencia de toda la simbología. O sea que pelear con el enemigo no es una cuestión de, no sé, de griterío, sino que pelear con el enemigo es meterse dentro del diseño. En otras palabras, cuando Jesús se enfrenta con el enemigo, Jesús le está diciendo, soy un hombre que habita en qué, que está siendo preparado, que valora qué, la casa. De hecho, usted recordará cuando Jesús comprobó su libertad, que es una cosa que mucha gente no lo comprende, porque ¿cómo valoramos nosotros la libertad de un hombre? Usted sabe que la mayor evidencia de libertad en un hombre, o mejor dicho, la manifestación de la libertad en un hombre es cuando un hombre puede amar. A mayor nivel de libertad, mayor nivel de ¿qué? De amor. Y el amor tiene sus derivados, porque es que a veces no sabemos qué es amar, pero la Biblia muestra qué es amar. En la primera instancia del amor está la honra, creo que lo mencionamos anoche. ¿Por qué? Porque es la materialización del amor por los seres que me dieron la vida, que son nuestros padres. En este caso leíamos Gálatas, ¿sí? Que tiene que ver con valorar o hacer partícipe de todo lo bueno a quien me ha ¿qué? Instruido en la palabra. Eso se llama honra. Es una diversidad o una forma de amar. Dígalo conmigo, amar. Cuando a Jesús lo acusaron de que estaba endemoniado, en otras palabras le dijeron que estaba atado, poseído, él dijo, yo no tengo demonio, yo honro a mi Padre. Nosotros hemos pensado que alguien libre es alguien que levanta las manos, alguien que canta, alguien que llora, alguien que cierra los ojos. Si le vemos carita así de bueno y de espiritual, con las manos en alto, decimos, wow, qué libertad que tiene ese hombre. Pero la libertad no se puede medir por eso. La libertad se puede medir según Jesús, ¿cuándo? No, no dijo él así. Él dijo, yo no tengo demonio. Antes, entonces, ¿cuándo se puede medir la libertad? Cuando honra. ¿Le ha tocado honrar? Honrar. No estoy hablando de ayudar, de limosnear, no estoy hablando de pagar receta, no estoy hablando de bolsita de supermercado, estoy hablando de honrar. Y honrar es devolverle a mis padres lo que sembraron por mí en las primeras 2 décadas de mi vida. ¿Le ha tocado honrar o no? ¿Sí o no? Que tiene que ver con el hecho de decirle, papá, te voy a comprar casa, te voy a comprar coche, te voy a jubilar. Te estoy honrando. O tiene que ver con el hecho de mi casa espiritual o mi casa de fe. Vamos a hermosearla, la vamos a modernizar, la vamos a transformar, vamos a invertir en ella. Eso es honra. Voy a invertir en mis padres. Eso es honra. Lo que normalmente le va a pasar a la gente cuando se proponga honrar es que va a sentir que una especie, ¿sí?, de legión de demonios lo atacan en su mente.
¿Sí o no? Piense por un momento, imagine, escuche, piense por un momento. Si yo le dijera, vamos a honrar la casa y vamos a poner $1,000 cada uno. En ese momento usted va a sentir, se va a sentir como Jesús en el Gólgota. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Va a sentir que a usted el pleno mediodía de hoy se le vuelve oscuro. ¿Va a sentir eso? Sí, es que nos pasa eso. Y nosotros creemos que libertad no es cantar, aplaudir, qué bonita la alabanza o predicar, pero no, es honrar. Porque vinimos al planeta a hacer eso. Por eso es que cuando Jesús hizo lo que hizo, que honró al Padre, este es mi Hijo amado, el que me complace. Y fueron 3 años y medio de muerte, 3 años y medio de humillación, de sufrimiento, de persecución, de defenestraciones, de cuánto tipo de envidia, de manifestaciones contrarias, de abandono, de traiciones, luego de humillaciones, de penalidades, de tortura y muerte. Pero la Biblia dice que cuando fue al madero, dice que se oscureció. Los demonios oscurecieron aquel día. Claro, porque es que somos expuestos a un grandísimo nivel de ataque. En este ambiente usted no está siendo atacado porque está dentro de su zona de confort. Pero cuando usted se propone cruzar la línea y decir, esto va a ser mi casa de preparación, yo no vengo acá de visita, este va a ser mi lugar de instrucción, mi lugar de desarrollo y como tal, quiero pagar el precio del mismo, ahí va a sentir cómo lo atacan en la mente. Sí. Y va a sentir usted que vienen pensamientos de todo tipo. Uno de los primeros bastiones que lo va a atacar va a ser la ansiedad, que es el pensamiento intensivo del futuro. ¿Cómo hago para honrar hoy si mañana nos morimos de hambre? ¿Qué hacemos con nuestro futuro? Vamos a quedar en la calle, lo vamos a perder todo, vamos a ser unos desgraciados mañana. Claro, porque es el infierno atacándome para que yo no pueda ¿qué? Pero vamos a tener que honrar de cualquier manera. ¿Sabías eso, no? Hoy, mañana o pasado lo vamos a tener que hacer. Primero, con los papás biológicos. Y en la medida que se me vayan yendo los papás, se me va estrechando el cerco. No se olvide que Dios tiene todo el tiempo que tengamos, ¿sí? Él tiene todo el tiempo. El que no tiene el tiempo somos nosotros. Se nos estrecha el cerco porque es que vinimos a la tierra a hacer lo que no pudimos hacer en el cielo, que es amar ¿a quién? Al Padre. A demostrarle mi amor al Padre. Se da cuenta que demostrarle mi amor al Padre no tiene nada que ver con practicar una religión. ¿Cuántos queremos amar? No, yo ya estoy viendo. Y sobre todo los que más, escuche, los que más atacados somos en la dimensión de la honra somos los hombres. ¿Sabían eso, no? Sí. Por eso usted va a ver en la Biblia de que las mujeres superaron en honra a los hombres. La mujer es más suelta. El hombre, cuando la mujer le dice al hombre, vamos a honrar esta mañana con $1,000, la casa él le va a decir, él se pone espiritual, oremos. Ahí sí va a ayunar él, ayunemos 40 días y después vemos qué nos dice Jehová. Claro, porque te sacan, es como que te sacuden. ¿Está listo para que aprovechemos la casa? En otras palabras, aprovechemos nuestro paso, nuestro tránsito por la tierra. ¿Queremos volver a donde pertenecemos o no? Hay algunos ya no quieren ni volver. Ya esto se complicó. Algunos dicen, ya me da lo mismo, si me lleva que me lleve y si no que me deje eternamente en el planeta. Entonces, el ayuno tiene que ver con el hecho de habitar casa. Es importantísimo. Nosotros habíamos entendido el ayuno estrictamente en el hecho, escuche esto, de la privación de los alimentos, lo cual es importante también.
y es beneficioso. Pero quiero que lo entienda también en el hecho de cuando me restrinjo de un montón de emociones, de sentimientos y de pensamientos para poder habitar ¿dónde? En casa. ¿Se tiene que producir un ayuno para poder habitar en casa o no? Ok, venga conmigo, Mateo capítulo 2, verso 1, porque vamos a seguir, no vaya a ser que al final ya no quiera volver nadie al cielo. Mateo capítulo 2, verso 1. Y perdamos el sentido de lo que estamos haciendo en esta mañana. No quiero desanimarlo. Dígale al que tiene al lado suyo, este hombre no te quiere desanimar. Quiere que vuelvas al cielo. ¿Estás feliz hoy? Termino, escuche, voy a mencionar esto y vamos a orar. Dice Mateo capítulo 2, verso 1. Dice, cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea, en días del rey Herodes. ¿Dónde nació él? En Belén. Casa del pan. ¿Somos tentados fuertemente a salir de la casa del pan? La parábola más popular de la Biblia nos muestra eso. El pródigo le dijo al padre, dame la parte de los bienes que me pertenece, y se fue a una tierra lejana. Para yo irme a una tierra lejana de la casa de la palabra, no hace falta que me vaya físicamente. Usted sabe, y lo digo con mucho respeto, que hay gente que con nosotros está esta mañana solo biológicamente. Su cuerpo está aquí. Sí, hay algunos que están acá y están algunos de brazos cruzados, otros así con un ojo cerrado, otros medio cabeceando, durmiéndose, otros emocionalmente adentro con una revolución diciendo, ¿y este argentino quién lo trajo? Claro, porque empiezan a pasar un montón de cosas y eso me aleja del sentido original de por qué estoy acá. Y la idea original de por qué estoy acá es porque estoy siendo equipado en la palabra. Estoy reconociendo, estoy instruyéndome y me están metiendo dosis de conocimiento en mi interior. Viene un tiempo donde vamos a venir a estos ambientes con Biblia en mano, con tecnología, con apuntes. Eso me encanta eso. Pero yo no sé la gente cómo hace, la gente que viene así como, o sea, como quien va al cine. ¿Sí o no? Usted los mira en la mano, no traen nada, ellos se sientan como quien va al teatro, ve un espectáculo, el predicador salta, pega un par de gritos, ora por nosotros, cerramos los ojos, me siento bien y me voy a mi casa. ¿Y de qué se habló? No sé, pero estuvo lindo, se cayeron 3 o 4. Liberaron a la fulana, rodó Mengano. Esas son los aprendizajes cotidianos de la gente religiosa. Pero esto es un ambiente de instrucción, donde uno dice, ok, voy a ir, me voy a preparar mi corazón, voy a preparar mi mente, cero teléfono, cero cuestiones a mi alrededor, me voy a enfocar en lo que me van a instruir, voy a prestar atención, porque aparte de lo que el hombre de Dios me va a decir, mi pastor o mi padre, también sé que voy a recibir cuestiones de carácter personalizada y las voy a escribir. No sé, porque si no yo pienso, si yo no me acuerdo lo que hice esta mañana cuando me desperté, ¿cómo voy a almacenar el conocimiento? Debo tener una ruta de vida, una hoja de vida donde digo, ok, en tal oportunidad recibí esto, recibí aquello. ¿No cree que es importante para su futuro? ¿Cuántos anhelan de que Dios los use mañana? ¿Tiene algo escrito al respecto? Qué importante que es eso. Yo le podría mostrar mis apuntes. Debo tener aproximadamente unos 50,000 notas. ¿Por qué? Porque todos los días escribo, todos los días, y no solo una cosa, sino que puedo escribir 2, 3, 4, voy en algún momento, me levanto en la noche, me despierto y escribo pensamientos, puntos, conceptos, rema. Qué importante que es eso, porque es que si no, luego nuestra vida pasó por inadvertida. ¿Qué fue lo que recibiste en toda tu trayectoria? ¿Puede creer usted que haya gente con 1, con 2, con 3 años en el Evangelio y que no tenga un rema escrito? Tóquelo por favor al vecino y dígale, reacciona, porfa. Por favor.
¿Está conmigo? Mire, terminando. Entonces, la casa del pan es fundamental y prioritaria en la vida de nosotros. Pero para que la casa del pan sea la casa del pan, yo soy el que tiene que disponerme. Y no es que en mi casa tienen que estar todos los días predicando para que mi casa sea la casa del pan. Yo nací en una iglesia muy humilde, mi pastor era zapatero. Y mi pastor era un hombre muy modesto, sumamente modesto. Yo me sentaba al lado de él mientras él arreglaba zapatos y lo atormentaba con preguntas. Constantemente, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Él me respondía el 10% de las cosas. Poquito, porque me decía, tenés que orar, tenés que ayunar, Dios te va a mostrar, Dios te va a mostrar. Llegó un momento que era muy feo eso. Pero lo importante era que trataba inconscientemente mi necesidad de entender, de ver o de visualizar. Lo que estoy tratando de decirle que la casa no viene hecha, usted la hace. Usted es el que busca, usted es el buscador. Por eso nunca le crea a alguien que dice, no, en mi casa tenemos carencia de esto, en mi casa tenemos falencia de lo otro, en mi casa no hay esto o no hay lo otro. En realidad, el que busca, este es un lugar de provisión. Hay ámbitos, yo hoy estoy hablando de las casas, pero a lo mejor hay alguien necesitado de salud, hay alguien necesitado de prosperidad, pero de repente por el hecho de la actitud del corazón, vengo a este ambiente y Dios te da el rema, el recurso en tu espíritu, siempre y cuando uno esté conectado a la fuente, para salir de la situación. No es que el hombre de Dios tiene que hablar puntualmente de aquello que yo necesito, sino que yo tengo que venir a este ambiente donde yo estoy apartado, estoy en ayuno, estoy bajo techo, están partiéndome el pan y me estoy dejando vestir. Entonces en ese momento se produce una provisión sobrenatural de Dios, donde Dios sabe cuáles son mis necesidades personales, siempre y cuando yo esté presente en cuerpo, alma y espíritu. Cierre sus ojos un momento y vamos a conectarnos, porfa. Conéctese por un momento. Conéctese. No se deje distraer absolutamente por nada. No se deje sacar de este lugar de ninguna manera. No se deje secuestrar de la realidad que estamos viviendo ahora. No se deje que nada capture su atención en un momento tan bello como este. Solamente que podamos ser enfocados en donde estamos. Mi casa, el lugar de mi formación, el lugar de mi desarrollo, el lugar donde Dios me estableció para mi bien, para mi crecimiento, para mi evolución. Comience conmigo dándole gracias. Gracias. Gracias por esta dimensión, por esta realidad que estoy viviendo en esta mañana de paz. Gracias. Quiero tomarme esos instantes para valorar este momento, este bellísimo y extraordinario momento. No me dejes despreciar tu palabra. Enséñame a entender, a valorar, a meterme, a crecer. Mi mente se va a expandir, mi corazón se desarrollará positivamente. Señor, te pedimos perdón. Perdón por tantas cosas extraordinarias que sencillamente quizás he dejado pasar de largo en mi vida. Tantas invitaciones a crecer, tantas invitaciones a desarrollarme. ¿Dónde estaría hoy?
quizás mi vida no sería igual, Señor, si hubiese entendido aquel llamado. Pero hoy día estoy en un reinicio. Hoy día estoy, Señor Dios mío, en una actitud de valoración. Mi casa, este es mi Betavara. Betavara es donde comenzó todo en Jesús. Es el lugar donde Jesús tuvo que reconocer al Bautista a pesar de su estatura. Este es tu Betavara. Todo comienza en una casa donde solo aprendemos la más grande lección de nuestra vida: a reconocer y a valorar a nuestros mayores, a quienes nos van a preceder en el Evangelio. Este es tu Betavara. Y tu Juan el Bautista son los padres de la casa. Si logro entender la lección en Betavara, voy directo a las profundidades de Betlehem, a la revelación, a la comprensión, al entendimiento, a los misterios. Señor, te adoramos. Sana en esta mañana. Sánanos. Quita todo lo que me impida reconocer en amor. Todo orgullo, altivez, soberbia, ira. Todo lo que no me deje reconocer a quien tú has determinado que yo reconozca. Hazme un hombre humilde, sencillo, sabio. Te adoramos. Mi casa, mi casa, este es mi lugar y no lo voy a dejar por nada. Te amo. Quiero honrar mi casa. Quiero hacer por mi casa lo que nunca había hecho. Quiero cruzar las fronteras de mi propia vida, batir el récord de mi propia vida. Quiero honrar mi casa. Quiero superarme a mí mismo, no a nadie, sino a mí mismo. Te amo, Rey de Gloria.